pareciera, ¿no? La organización va a tener el micrófono. De hecho, la exposición de Alberto entiendo que no va a ser especialmente larga para poder escuchar 3, 4 intervenciones, preguntas, comentarios. Por lo tanto, va a haber un espacio interactivo, se los comento de inmediato. Yo, más bien, Alberto, lo que voy a decirles a quienes están acá y decirte a ti, que, y lo hemos conversado, de hecho, yo tuve la fortuna, no sé si la fortuna, pero sí, yo lo siento así, yo siento, como muchos de ustedes quizás, bien de poder leer los textos de Alberto, de poder compartir esas reflexiones, y cuando me lo fui a ver a finales de octubre el año pasado, a Valencia, me pegué una arrancadita y justo el día que llegué terminó, parece que ese día o el día siguiente terminó las últimas prosas del libro. Y es un libro, y lo hemos comentado en algún minuto en el podcast, que es un libro que, no solo yo, lo voy a poner en primera persona porque lo estoy diciendo yo, se lo exigía. Y yo, esto que voy a decir, Alberto, espero que te sirva como provocación para entrar. Yo se lo exigía, Alberto, porque después de escribir muchos libros, muchos textos respecto a la realidad chilena, donde fue desarrollando ideas matrices como la idea del malestar social, como este bicho de, no sé, más que 7 cabezas, no sé, ya va como en 9, 11 cabezas, y que nos permite interpretar la realidad chilena, que nos permitió interpretar, yo creo, con mucha nitidez esta última década, del 2011 en adelante, y todo lo que venía previamente, y que seguramente también nos va a ir permitiendo ir mirando los tiempos que vienen. Yo le decía a Alberto, se lo venía diciendo hace muchos años, yo tengo ganas de leer un libro tuyo que no tenga Chile como origen, que es complejo, porque en el fondo te saca el lugar. Y bueno, no por eso, no por esa exigencia mía, naturalmente, pero seguramente por exigencia por muchos como uno y por sus propias necesidades, nos entrega un texto más complejo, que el propio Alberto tenía harto temor respecto a que el texto tuviera muy poca venta, tuviera muy poca salida, porque es un texto donde hace una proyección teórica, una propuesta teórica de los tiempos que corren, y que por lo tanto entra a jugar en el debate intelectual mundial, podríamos decir, respecto a cómo interpretar los tiempos que vivimos. Y finalmente lo que sucedió es que es un libro que sí vende, me da lo mismo el tema de la venta, me refiero al hecho de un libro que sí se está leyendo, que tiene varias complejidades, que probablemente, no sé, Alberto, si estarás de acuerdo conmigo, va a exigir seguramente otros textos de apoyo u otras iniciativas u otros proyectos que permitan ir trabajando esta idea de este malestar social y esta mirada muy compleja de lo que pasa hoy en Occidente con estas promesas incumplidas de una modernidad frustrada, pero también de respuestas a veces facilistas que parecieran desechar la modernidad como proyecto, pero que parece que tampoco instalan algo suficientemente sólido para entender lo que aún falta por vivir del siglo XXI. Así que con esa complejidad, con esa expectativa de escribir ya no anclado en Chile, sino mirando fenómenos mundiales, te vamos a brindar, y lo vas a escuchar por el micrófono, un fuerte aplauso a nuestro querido Alberto Mayol. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por otorgarme esta oportunidad, gracias a la feria por esta opción de poder comentar, explicar cómo nace y de qué, y qué tópicos están en el corazón de este libro. Hay varias formas de entrarle, hay varias formas de mirar, pero quiero partir con unos datos. Hay un fenómeno que por sí solo merece una atención especial. Existen los contagios de protestas. Es decir, en un país se produce una gran protesta, en otro país lejano, más o menos en los mismos tiempos, se produce otra protesta por un tema completamente distinto. Ustedes miran, bueno, normal, porque hay problemas acá, hay problemas allá, y entonces parecen conectados. Sí,
no es que parecen conectados, es que resulta que hay momentos, hay ciclos, hay coyunturas específicas donde en un año o en 2 años, normalmente un poquito más de 2 años, se acumulan grandes cantidades de protestas en el mundo en un efecto que parece evidentemente de contagio y que generan coyunturas de protesta que todos interpretamos como un fenómeno en sí mismo. En un lugar fue porque contra la corrupción de un gobierno. En otro lugar fue contra las violaciones de derechos humanos. En otro lugar fue por derechos sociales, económicos, por ejemplo. En otro lugar fue por derechos políticos. En otro lugar fue por nacionalismo. Pero hay un contagio. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estos ciclos, estas coyunturas de protestas globales, se han producido fundamentalmente en 4 momentos, que los voy a simbolizar cada uno de estos momentos es en su año emblemático. 1968, por decirlo con su nombre más conocido, mayo del 68. En ese momento, alrededor de 30 países al mismo tiempo tienen grandes protestas. Nos referimos a grandes procesos de protesta, no a protestas pequeñas. Luego pasamos al año 1989. Más de 30, prácticamente 40 países entran en grandes procesos de protesta, simbolizado naturalmente por la caída del muro de Berlín. No hay que olvidarse que la caída del muro se produce en el marco de un conjunto de protestas. No hay ningún hito político, es un hito social. Han pasado entre el 68 y el 89, 21 años. El siguiente proceso se va a producir el año 2011, 22 años después. Más de 50 países, una cifra sorprendente, más de 50 países el año 2011, incluyendo el 2012, en fin, han generado grandes protestas, con motivos muy diferentes, como decía. Y luego pasan solo 8 años, y el 2019 tenemos más de 60 países, un tercio de los países del mundo, nada menos, con grandes coyunturas de protesta al mismo tiempo. Emblemáticos resultan el 2011 y el 2019 el caso de un país llamado Chile, donde se producen las protestas más extensas, las más grandes en tamaño de las movilizaciones como proporción de la población general del país. Y por tanto, llama la atención que en esos 2 momentos destaque lo que acontece en Chile. De seguro más emblemática en aquel periodo van a ser las protestas del 2018 que inauguran este ciclo en Francia, y nota al pie, en este 2023 Francia lidera ese ranking de grandes protestas, con protestas intensísimas en este momento, como corolario prácticamente. Lo otro fue en los albores, en los inicios del gobierno de Macron, esto es al final de su gobierno, y nos encontramos con un ciclo de protestas este 2023, en los pocos meses que llevamos, que ya suma una cantidad importantísima de países y que podría hacernos pensar que vamos a estar próximamente en un número que ya califique para una coyuntura de protesta grande.
¿Por qué digo esto? ¿Por qué me llamó la atención esto? Primero porque estos datos los sistematizamos con mi equipo eh, y son datos bastante relevantes para entender un fenómeno que tiene formas de manifestación que no son el fenómeno, que son solamente síntomas. Las coyunturas de protesta es uno de los síntomas, pero no necesariamente son las coyunturas de protesta. Son, hay muchas formas de manifestación de eso que llamamos malestar social. Pero les decía que entre el primer momento y el segundo, 68, 89, 21 años, 89, 2011, 22 años, 2011, 2019, 8 años. Si llegase a ocurrir que este 2023 tenemos una coyuntura de protesta, estaríamos hablando de tan solo 4 años. ¿Por qué es importante esto? Porque es posible que estos 8 años entre el 2011 y el 2019 sean simplemente la manifestación de un mismo proceso de crisis, de una misma coyuntura de protesta, una manifestación de energía disruptiva que aparece el 2011 y que vuelve a aparecer el 2019 más intensamente, tal como nosotros lo vivimos con un 2011 bastante intenso. Se llamó para esa época de la prensa, alguna vez se llamó el terremoto social. Si eso fue el terremoto social, el 2019 fue el cataclismo social. Pues bien, en, eso, en ese periodo es posible que estemos hablando de un mismo proceso de protesta. Es decir, es posible que estemos hablando de que esta crisis del 2011, probablemente hija de la crisis económica mundial del 2008, probablemente vinculada como respuesta social a una crisis económica que hubo, que significó grandes dificultades en muchísimos países y en los hogares fundamentalmente, eh, puede ser que sea lo mismo. ¿Y qué tiene esto que ver con esta idea del abismo existencial de Occidente? Bueno, tiene que ver con que este dato, junto con un conjunto de otros datos, pero concentro uno en que es graficable, ¿no? Que tiene los datos ahí en un gráfico, literalmente, en el libro. Este malestar social, ¿qué es? Vamos a explicarlo de una cierta manera. ¿Qué es la protesta? Ojo con esto. Muchas veces la sociología confunde, porque tienen relación, pero no son lo mismo, y pasa mucho que se confunde la protesta con los movimientos sociales. Los movimientos sociales protestan, pero el movimiento social tiene una capacidad orgánica. La protesta en sí misma es un fenómeno que puede estar en el marco de un fenómeno más orgánico o puede estar en el marco de un fenómeno completamente inorgánico, como fue, aunque se quiera decir millones de tonterías, digamos, como fue la explosión del 2019, el llamado estallido, también conocido como revuelta. Estas palabras porque cada cual le puso un nombre para apropiarse del concepto, pero da lo mismo. Entendemos todo lo que estamos hablando. Eh, y da lo mismo porque es evidente que no fue un fenómeno orgánico, que no tenía organización. Pues bien, en ese contexto, tenemos que entender que detrás de estas coyunturas de protesta hay un fenómeno que es muy conocido en la sociología, que es la falla, que también puede ser un síntoma, pero está detrás de esto, que es la falla de los procesos de integración social. La sociedad se vuelve disruptiva
porque de alguna manera las normas que la sustentan, las normas sociales, dejan de ser pertinentes, dejan de tener sentido. Y esas normas sociales, entonces, al dejar de tener sentido, generan un mundo a nuestro alrededor que carece de sentido. Esa carencia de sentido significa la ausencia de un significado de tu experiencia social, nada menos. Esa carencia de sentido supone dos formas de salida. En genérico, hay más, pero en muy genérico está que este malestar tenga alguna clase de manifestación sintomática, ¿no?, de su existencia, pero que no se explicite esa manifestación sintomática como un acto de explicitación propiamente tal de ese contenido. ¿Me explico? Cuando ustedes se sienten abrumados, hay personas que escuchan música, hay personas que van de compras, hay personas que salen a caminar. Son formas de respuesta a sentirse abrumado. En ninguna de esas respuestas ustedes están elaborando su problema. Son respuestas sintomáticas simplemente, donde de alguna manera uno intenta sentir simplemente que dejar que pase el mal momento, dejar que pase la bruma. No hay elaboración allí. En la sociedad pasa lo mismo. La sociedad en un momento determinado puede sentir este desasosiego, este sinsentido, y no hacer nada que realmente lo cure, sino que sencillamente manifestarlo de alguna manera. Por ejemplo, la evasión del Transantiago. Yo esto se lo mostré a dos ministros, los datos que mostraban cómo el Transantiago, sus niveles de evasión estaban condicionados claramente por los hechos que anclaban procesos de pérdida de legitimidad de las instituciones, aumento del malestar social, en fin. Pero estaba la convicción absoluta de que era un tema que requería más bien un sistema de control, de guardias, qué sé yo, que había un tema de que la gente se estaba ahorrando la plata. Bueno, es natural que la evasión signifique que se está ahorrando la plata, pero el año 2011 aumentó mucho la evasión y fue uno de los mejores años en aumento de los ingresos de los hogares. En fin, la cosa es que uno puede sintomatizar el problema sin procesarlo, o puede procesarlo. Para efectos de una sociedad, a eso le llamamos politizar un tema. Vamos y le ponemos política a esto. Y al ponerle política, hay dos formas de resolución de ponerle política. Puede ser que el sistema político se hace cargo de esto, toma el problema y dice, vamos a resolverlo, vamos a trabajar en esto. O puede ser que el sistema político no le ponga, no lo tome, o lo tome tímidamente, o lo tome mal, o sencillamente fracase en su tomada, y entonces ese tema se transforma, esa anomia que es normalmente pasiva, se transforma en un hecho activo, deja de ser propiamente anomia y pasa a ser una energía de carácter disruptivo, impugnador en principio, disruptivo eventualmente, que va a protestar. Las protestas nos sirven para entender entonces cuando ya la capacidad de la sociedad y de las personas de resistir a su propia turbación, al propio sinsentido de la experiencia social, cuando ya dejan de lograr resolverlo a través de
efectos placebo, cuando dejan de poder simplemente sintomatizarla, cuando pasan a una manifestación ya mucho más importante, de mayor tamaño, de mayor profundidad, de mayor, normalmente teñida de una impugnación de gran tamaño. Bueno, ¿de dónde viene este malestar? Esa es la gran pregunta que se han hecho muchos autores. Hay quienes piensan que este malestar viene fundamentalmente del proceso de globalización, que tiene muchas aporías, muchos caminos sin salida, muchos defectos, evidentemente. Es una sociedad, la sociedad global actual es una sociedad que tiene ciertas dimensiones en las cuales hay una amplificación de las libertades y de las oportunidades de accionar de las personas, como por ejemplo las telecomunicaciones. Yo estoy aquí a kilómetros de distancia, 12.000 kilómetros de distancia, y estoy siendo capaz de entonces comunicarle esto en línea con un rezago de, no sé, 2 segundos. Y ustedes pueden hablar con personas que viven a 20.000 kilómetros de distancia por WhatsApp, a un costo bastante mínimo. La globalización es eso, por supuesto, eh, pero es también el hecho de que hayan aumentado las migraciones, o que hayan aumentado la cantidad de empresas que cambian de residencia de un país al otro, o los inversionistas que hacen mover su dinero especulativo en proporciones sorprendentes cada día. Bueno, todo eso es parte del proceso de globalización. Y este proceso, por distintas razones, ha sido muy complejo y ha generado unas tensiones importantes desde lo social a lo político a lo económico, en fin, en cada dimensión funciona distinto. Y por tanto, ese funcionamiento distinto genera distorsiones y problemáticas. Pero cuando la tesis de que la globalización ha sido fundamental en este proceso de malestar, no digo que esté equivocada en mi libro, pero creo que hay que mirarla con más atención. La globalización eh, venía a ser la última expectativa de poder, el último gran proyecto moderno, digámoslo así, ya en realidad era posmoderno, de poder resolver los grandes problemas de las sociedades que tienen un Estado de derecho, las sociedades que funcionan bajo lo que denominamos normalmente el régimen de la democracia liberal. eh, Ese orden, y que funciona también bajo el régimen de la economía liberal. Hay variantes dentro de la economía liberal, pero es la economía liberal donde estamos. Estamos en la sociedad capitalista. Eh, y en esa sociedad capitalista eh, habitó la Unión Soviética, habitaron todo desde que surge el capitalismo ha sido una sociedad capitalista. En ese contexto, en ese contexto es que vale la pena preguntarse entonces si la globalización, ¿por qué digo que fue el último proyecto, el último gran proyecto de estructuración? Porque, entre otras cosas, uno de los grandes objetivos de desde que surge este proyecto occidental de estructurar los gobiernos, uno de los grandes objetivos es, bueno, primero, los objetivos propios de la Revolución Francesa, la conquista de la libertad, la conquista de la igualdad, la conquista de la fraternidad. Pero también, pero también una paz perpetua, para decirlo en el lenguaje de Kant. Y la globalización vino a decir que
un fuerte proceso de globalización podía favorecer el ejercicio de la libertad, que podía favorecer la probabilidad de mejorar las condiciones de igualdad en el mundo, que nos iba a conectar a todos cada vez más y por tanto esas conexiones iban a significar una mayor capacidad de empatía universal, que la democracia se iba a convertir en un valor y no solamente en una operación, que los derechos iban a ser tanto un valor como una operación, los derechos humanos iban a ser aquello. Y agregaba, gracias, en este argumento, gracias al libre comercio, gracias a los tratados de libre comercio, se va a producir la paz, porque la interconexión de los mercados hará que a ningún país le convenga ni se le ocurra comenzar una guerra grande, porque perderá. Occidente estaba convencido de eso. El primer mes de la guerra de Rusia y Ucrania, la Unión Europea estableció en 6 ocasiones distintas sanciones económicas a Rusia. Y la guerra sigue ahí. No funcionó. Bueno, mi opinión es que el lugar donde hay que buscar la crisis que estamos viviendo, el lugar donde se representa mejor, es ir más a la base de los fenómenos culturales que están detrás de esto. Y aquí hago una salvedad importante. Hay ciertas visiones académicas que cuando escuchan un análisis culturalista huyen despavoridos porque consideran que eso es tradicional la larga tradición de autores, entre ellos, por supuesto, el principal Marx, que establecen el predominio de la dimensión económica sobre otros factores. Bueno, yo trabajo mucho a partir de factores, de elementos culturales. Y lo hago porque percibo que es una dimensión en la cual la probabilidad de encontrar huellas de todo el proceso social es una probabilidad bastante grande. Me sirve metodológicamente. No significa que yo diga que lo que estamos analizando es un fenómeno estrictamente cultural. Significa que yo puedo desentrañar las bases importantes de ese fenómeno analizando la dimensión cultural. Y que la crisis, cualquier crisis, se deposita en cierto lugar habitualmente. Su origen puede ser algo muy diferente. El grueso de los orígenes de las crisis de las sociedades modernas residen en los fenómenos de desigualdad económica, que son tan enormes en las sociedades contemporáneas, en las sociedades modernas, esos fenómenos de desigualdad que son enormemente disruptivos para el funcionamiento de las sociedades, porque las sociedades desde que el ser humano se organizó en las formas más simples, desde entonces siempre se ha comprendido que la desigualdad económica es no solamente una fuente de injusticia, no solamente un problema de valores, sino además una fuente de disolución de los vínculos sociales, una fuente de desapego, de indiferencia, de despolitización, de pérdida de sentido de la comunidad, en fin, se sabe. Se sabe científicamente y se sabe también políticamente y se sabe también valorativamente. Y lo sabían los antiguos al igual que los modernos.
Bueno, en este contexto es que yo considero que el lugar donde se deposita esta crisis va a ser fundamentalmente en el proyecto occidental. ¿Por qué? Porque el proyecto occidental venía a decirnos que íbamos linealmente a acercarnos a una sociedad que pudiera funcionar bajo preceptos racionales. Todo esto parte con una versión laica de un concepto que había nacido eh, más bien de corte religioso, que es el concepto de la luz y su movimiento asociado, movimiento crecientemente politizado, llamado el iluminismo, y su fenómeno resultante cuando esto logra transformarse en un sistema de valores colectivo que se llama la ilustración. Pero en mi argumento considero que hoy día esa luz adquiere dos formas. Uno, la forma fantasmagórica, el fantasma de la luz, es decir, la luz ha muerto y nos queda su fantasma, y en la forma de resplandor. El resplandor es la nueva forma de aparición de la luz. Es una luz, el resplandor por definición no sirve para caminar, porque cuando aparece la luz te ciega y luego desaparece, porque es solo un resplandor, y vuelves a estar ciego en la oscuridad. El resplandor te enceguece con luz y antes y después estás ciego de oscuridad. El resplandor hago referencia con eso a la política, a las formas de hacer política contemporánea, a las formas de hacer política de espectáculo, a las formas de hacer política de impacto, a la forma de hacer política para la televisión, para la imagen. eh, Me refiero a eso. Me refiero a los chicos que van a atacar cuadros para protestar contra el petróleo. No cabe duda que desde el punto de vista de la centímetro columna que han logrado a nivel mundial, es un exitazo su campaña. ¿Cuánto lograrán impugnar al petróleo y cuánto habrán devaluado el sentido del arte? Es una discusión abierta. Yo tengo mi opinión radical al respecto, pero dejo la pregunta abierta, simplemente. Y hay una sombra. Está la luz tal como la conocíamos, una luz más tenue o más intensa que te permita ver. Está el resplandor que no te permite ver, pero que ilumina. Y en esa iluminación tú sientes un cierto apego a esta nostalgia de la luz perdida. Y está la sombra. Y la sombra es fundamentalmente esa oscuridad que a gran velocidad logra penetrarlo todo en las sociedades actuales, manifestándose fundamentalmente, no exclusivamente, en forma de malestar social, como decía anteriormente. En ese contexto, en esa, en esa triada, en esa búsqueda, es que despliego entonces el abismo existencial de Occidente la tesis de que Occidente en su camino llegó un momento en que, esto está acreditado por la literatura sociológica, en 1905 Max Weber escribe un famoso párrafo conocido como la jaula de hierro, donde él señala explícitamente algo así como lo siguiente. Hemos llegado a un punto en el cual la sociedad mecánico-maquinista, dice, del capitalismo,
se ha convertido en una operación que no requiere ningún fundamento. Anteriormente el capitalismo había requerido un fundamento. Ese fundamento cultural lo había encontrado fundamentalmente en la ética protestante, dice Max Weber. Y luego se había transformado esa ética protestante en un proyecto mucho más sofisticado que se llama Ilustración. Él dice, en 1905, el rosado talante de la Ilustración se ha extinguido. ¿Quiénes habitarán en el futuro esta jaula de hierro? Esta jaula de hierro porque las personas que habitan una sociedad donde el sistema operativo no tiene fundamento, viven entonces en una máquina, en una jaula, en algo lleno de fierros. Y esa experiencia es una experiencia de pérdida de libertad, porque tienes que cuajar con la máquina, no tienes alternativa, y pérdida de sentido, porque la experiencia humana queda supeditada al funcionamiento propio de la máquina. En ese contexto, Max Weber dice, ¿quiénes habitarán esta jaula de hierro? Quizás la gente se buscará nuevas religiones o volverá a las iglesias que normalmente antes de que la gente vuelva a las iglesias se habrán vaciado completamente. O quizás simplemente esas personas del futuro se conviertan en especialistas sin espíritu, es decir, gente que sabe cosas pero no sabe por qué las sabe, hedonistas sin corazón, gente que quiere disfrutar, que le gusta el goce, pero que en realidad no saben gozar. Esas personas que el sábado tuvieron una excelente fiesta, cena, actividad, lo que sea, lo pasaron muy bien con sus amigos, formidables, se acostaron a las 4 de la mañana después de una experiencia formidable, y a la mañana siguiente cuando te levantas, ya no tienes la capacidad de degustar nuevamente el dulce sabor de esa satisfacción, sino que declaras rápidamente apenas te levantaste y luego de ver un par de reels en Instagram, estoy aburrido. Bueno, en este relato yo lo que les quiero decir es que el proyecto hace rato que venía perdiendo su capacidad, y su capacidad fundamental era la idea de que había un fundamento, y que ese fundamento era la razón, que íbamos a hacer todo lo más apegado a la razón que pudiéramos. Las ideologías, la discusión ideológica de la modernidad entre los liberalismos de distinto tipo y los socialismos de distinto tipo es una discusión racional. Es una discusión donde hay personas que consideran que el camino para el desarrollo de este proyecto nuevo, que es el mismo proyecto, ese proyecto nuevo va a ser el camino de la institucionalidad y el avance paulatino y discreto, el liberalismo. Y están aquellos que consideran que el cambio social debe ser hecho de una vez, porque si no, no se rompen las estructuras anteriores. Le llamamos a eso proceso revolucionario, y está defendido entonces por las tesis de un reformismo más radical o de la revolución directamente por las variantes socialistas. Eso se ha perdido. Toda esa discusión se ha perdido. Vivimos en la práctica en una sociedad con una variante de conservadurismo muy extraña, una variante de conservadurismo que hasta puede ser disruptivo y puede generar incluso transformaciones, pero que en el fondo hay una base de descreimiento de poder generar avances racionales. Hemos perdido no solo la fe, sino que el interés
en la racionalidad. No del todo, por supuesto que no del todo. Occidente es una civilización, pero hoy Occidente, para nosotros leyendo el periódico, es un conjunto de países. Un conjunto de países que son los países europeos, Estados Unidos, Canadá, y por Oriente, Australia, Nueva Zelanda y Japón. A eso llamamos Occidente, a una definición geopolítica, no a un fenómeno cultural. En el libro entro en detalles de qué es lo que significa Occidente y qué es lo que está en juego en esta guerra también. La Rusia de la Unión Soviética era occidentalista en términos civilizatorios, no en términos geopolíticos. La Unión Soviética era profundamente occidentalista, incluso radicalmente occidentalista, más que occidente. La prohibición de las religiones, la búsqueda de la investigación, la ciencia, el entrenamiento, la disciplina, la educación, súper occidentalista. Antes estuvieron los zares. Durante muchos siglos, la nobleza eh, rusa hablaba en francés. Entonces, hoy tenemos a la Rusia menos occidentalista en muchos siglos. Es bastante sorprendente. Y eso tiene que ver probablemente con un debilitamiento de este proyecto histórico, que en sus distintas formas hacía sentido y dejó de hacerlo. Y a mí me parece que allí reside una parte importante de una sociedad disruptiva como la que está hoy día. Es en eso en lo que concentro mi atención en el libro. Utilizo el concepto de abismo para referir a ese momento en el cual uno emprende una misión, uno emprende una tarea. En este caso, como civilización, emprendemos la tarea de conquistar la democracia, de conquistar los derechos humanos, de conquistar, vencer la pobreza, de generar igualdad, de generar libertad, de generar fraternidad. Cuando enfrentamos ese desafío, cuando empezamos esta tarea, eh, teníamos la expectativa, teníamos la esperanza. Y, y de alguna manera esa esperanza la hemos ido perdiendo por las dificultades del caso. Hemos afrontado situaciones difíciles y normalmente llegamos, como, como siempre en la vida, nos pasa personalmente, nos pasa como grupos, nos pasa como países, nos pasa como civilización, llegamos a un momento en el cual el despliegue de nuestro proyecto nos lleva a un abismo, donde tenemos que vencer grandes contradicciones para poder desarrollarnos, donde tenemos que enfrentar que nuestro propio camino nos llevó a un lugar en el cual solo vemos oscuridad, allí donde perdemos la fe. Y en ese momento estamos viviendo un abismo existencial. Lo más probable es que largamente, de modo soterrado al principio, solo detectable por grandes genios como Max Weber, y de modo más explícito en nuestra época, desde la aparición de la posmodernidad y su concepto en los años 70, probablemente nos estemos enfrentando a ese abismo. Eh, y cuando una persona enfrenta un abismo en su vida, tiene distintas alternativas, y las sociedades también. Una es frenarse y quedarse a vivir en el abismo porque le da miedo cruzarlo. Mala idea, porque vivir en el abismo no es nada grato y nada fácil. Devolverse, devolverse. No funciona, no funciona. Eh, las sociedades nunca se devuelven. Algunos contenidos del pasado vuelven,
aparecer, porque nunca se fueron. Estuvieron más soterrados, más arriba, pero nunca se fueron. El cambio es una conservación por selección. Lo mismo que había antes sigue estando. Lo que pasa es que el orden de los factores altera muchísimo el producto. Y lo que está en la superficie, lo que emerge, lo que está más fuerte, marca el destino de ese momento. Pero lo otro sigue estando. Nunca se termina de eliminar algo que estuvo en el pasado. Lo estamos viendo hoy día. Y la otra alternativa, y tomo una figura literaria de Nabokov, la otra alternativa es asumir que vas a salir de tu casa en medio del bosque y que tienes que ir a otra casa bastante lejos, varios kilómetros de distancia, y es de noche y no hay luna, es un bosque, no hay luces, no hay luz eléctrica. Y entonces te parapetas con una vela. Y con una vela, y tú caminando, intentarás llegar a tu destino, sin mapa, sin nada que te oriente, más que el hecho de estar tú, tu vela y tu objetivo. Nabokov usaba esta figura para referirse al ejercicio del traductor, que la traducción de un idioma a otro está lleno de elementos sombríos que son muy difíciles de realmente resolver. Y lo que le queda al traductor es agarrarse de la última palabrita y con esa última palabra tratar de pasar a la siguiente, y tratar de pasar a la siguiente, y tratar de pasar a la siguiente, hasta que eventualmente pueda llegar al final. Nosotros estamos en ese momento de abismo existencial, creo yo, y lo que nos queda es caminar. En el caso chileno, el abismo existencial es bien evidente. Parte de lo que vimos en el podcast antes tenía mucho que ver con la versión chilena de este abismo. Eh, y lo que nos queda es, evidentemente, caminar y tratar de caminar siempre afirmándonos de algo. En el caso del traductor, de la última palabra que tradujo. En el caso de lo que tenemos para afirmarnos son las últimas certezas, certezas construidas, ojalá, a partir de esa herramienta formidable que nos dimos como civilización, que es la razón. Bien, eso es lo que quería contarles como base para poder entrar al libro. Les invito a leerlo y ahora me encantaría poder escuchar entonces de parte de ustedes consultas, comentarios, algo que les induzca esta exposición o quienes ya leyeron el libro, alguna pregunta más precisa. ¿Aló? ¿Aló? Ya, vamos a dar la posibilidad de hacer 3 preguntas antes del cierre. ¿Ya? Así es que quienes deseen hacer una pregunta, les pido por favor que levanten la mano en este segundo. ¿No me dijeron que mientras más lejos mejor? No, si tengo... Ya, hay una pregunta ahí, levanten la mano. 2 y... Espérame. Ya, y 3 acá. Súper. Pero, dame un segundo. Te pido que digas tu nombre antes de hacer la pregunta y las vamos a juntar para que después Alberto haga las respuestas que tiene que hacer, haga el cierre y terminamos. ¿Vale, Alberto? Súper. Perfecto. ¿Se escucha, cierto? Ya, sí. Hola Alberto, muchas gracias por tu presentación y por el libro. Me llamo Félix, soy profesor de Historia del Internado Nacional Barros Arana, colegio público que sale en las noticias por todo el espectáculo de la violencia, pero no salen las noticias en torno a a los muchachos que nosotros hoy día recibimos. Después de que se acabara la selección en los colegios, el INBA terminó siendo lo que siempre tuvo que ser el INBA, un colegio para los sectores populares del norponiente de Santiago. Y justamente en razón de la tesis del abismo occidental, lo has planteado en muchas ocasiones sobre la gran crisis que tenemos a nivel de educación, en donde hoy día, más que deserciones propiamente tal, porque no son voluntarias, son las condiciones socioeconómicas,
y socioculturales, en donde hoy día muchos muchachos desertan de la escuela y muchas familias desertan del proyecto de educación pública porque ya no creen en ella. Mucho con respecto al saber a lo que no afirmarse para subsistir. Entonces mi pregunta es, a esta altura, ¿cómo nosotros proyectamos este abismo existencial que tenemos sobre la cultura occidental en la crisis educacional chilena? Y lo reitero, muchas gracias por tu presentación. Aló, sí, buenas noches. Muchas gracias, Alberto, por tu charla. Bueno, yo también soy profesor de artes. Hago clases en una universidad que enseña a futuros profesores. Y justamente la semana pasada estuvimos hablando en clases sobre, tal vez para poder entender un poco tu planteamiento, llevarlo a las imágenes, llevarlo al arte, lo que ocurrió justamente en Estados Unidos cuando una profesora fue despedida por mostrar el David de Miguel Ángel en clases, y a su vez, que lo encontré fantástico, la respuesta que hubo del alcalde de Florencia, junto con la encargada del museo donde está el David de Miguel Ángel, donde ella planteó el siguiente concepto. Dijo, el David de Miguel Ángel representa el proyecto de Occidente, y esto es una guerra cultural que no podemos permitir que se empiece a denigrar justamente esta base del humanismo. Entonces el alcalde invitó a la profesora de Estados Unidos a visitar Florencia. Entonces quería preguntarte justamente, ¿qué pasa aquí en este caso? ¿Es un síntoma? Yo lo converso en clase y llegamos a la conclusión que sí, y los alumnos que están estudiando pedagogía y todos los que son profesores, estamos en las clases enfrentándonos a esta problemática que se está viniendo. Es decir, no podemos mostrar desnudos, la humanidad ya ha cambiado su visión con respecto a los valores. Eso, muchas gracias. Vamos a esperar 30 segundos acá, adelante. A la tercera y última pregunta. Fueron las personas que levantaron la mano. Hola Alberto, ¿qué tal? Soy Juan Pablo, geólogo. Bueno, quería plantear el tema del abismo existencial de Occidente con un tema bastante mundano que hablaron durante el podcast, que es Carabineros de Chile. Hablando precisamente de lo que tú comentaste acerca del perilleo que tiene que hacer el gobierno para dar declaraciones a favor o en contra de Carabineros, como sea, y en el fondo lo difícil que es llevar a cabo una gobernanza considerando la energía que tiene puesta la sociedad en general y lo difícil que es sintonizar con ella, con la frecuencia que se ve, que varía en torno hacia la idea del orden y seguridad y también en torno a la idea de las libertades personales que tiene que ver y que existir y los derechos personales y sociales de esta sociedad. Cómo la democracia y los gobiernos que duran 4 años pueden, en el fondo, sobrellevar estos procesos. Se ve que se hace muy difícil, que este sistema democrático no puede procesar con la velocidad que corresponde todos estos cambios sociales en sintonía con la sociedad en su conjunto. Combinado esto también con la libertad de expresión que viene desde la democracia y que a su vez está mercantilizada con este sistema neoliberal donde el vellocino de oro es el dinero y los medios de comunicación también se mueven en torno a eso. En el fondo es una reflexión que quiero dejar, que espero que todos igual lo piensen en un momento y por otro lado la gran energía que se está formando en Oriente, que ha hecho caer democracias tales como la de Birmania, es una energía que probablemente vaya a contrarrestar la fuerza de la civilización occidental con sus valores tales como la democracia y la libertad de expresión y la libertad en general de las personas. Eso es un planteamiento más que una pregunta.
¿Alguna compañera? Ah, ok. A ver, voy, voy tomando los tres planteamientos. A Félix, eh, bueno, la pregunta es muy pertinente. La manifestación más importante de una crisis existencial es el hecho de que no sepamos qué hacer con lo que tenemos, con lo que sabemos, no sabemos qué hacer con nuestras certezas. Si hay una certeza que todos tenemos metida en la cabeza, pero teníamos además metida en el corazón, es la certeza de que el camino del desarrollo de las personas, el camino del desarrollo de las sociedades, era un camino donde la educación era fundamental. Nos teníamos que cultivar, nos teníamos que construir, teníamos que ser, teníamos que ser fuertes en aprendizajes. Ese es el gran proyecto. En ese proyecto, las sociedades invirtieron energías enormes para llegar a tener altísimos niveles de cobertura educativa, para poder instalar en campos donde parecía que era completamente impertinente lo que se estaba viendo en las clases, no tenía nada que ver con la experiencia del campo, pero que era una sociedad en el futuro que iba a ser mucho más urbana y había que formar para eso. Y se hacía, y los niños caminaban kilómetros y kilómetros y caminaban horas y horas, a veces sin zapato para ir a su colegio. Eh, bueno, ese proyecto, esa idea de la educación eh, se ha ido perdiendo, no cabe ninguna duda. En Estados Unidos, a la semana, en promedio, hay 2 atentados con armas, cuchillo o pistola, eh, al interior de algún colegio. Eh, la violencia es un tema. La pérdida, yo siempre, cuando me tocaba dar clases en distintas universidades, decía, hay universidades donde uno sale de la sala de clase y siente que sigue en la universidad. Y hay universidades donde uno sale de la sala de clase y ese lugar podría ser cualquier cosa. Y eso es muy importante, porque una universidad tiene que ser un lugar donde uno sienta ese magnetismo de la formación, de la educación. Eh, el hecho de que la sociedad comienza a sentir, y por eso decía, en el proyecto original, eh, esa formación ocurría en el cerebro y en el corazón. Pero es distinto cuando tú ves una sociedad en la cual aprender es solo una necesidad del cerebro, un entrenamiento, una vinculación con una función futura, eh, un despliegue de una capacidad con fines instrumentales. A cuando tú piensas en construir un espacio vital en el cual el saber, el conocimiento, la discusión, la elaboración de los temas, la politización, por tanto, de esos temas. La sociedad moderna parte de esta premisa. Nosotros conversamos, personas, de repente esa conversación logra un nivel de espesura tal que logra penetrar en los espacios públicos, por ejemplo, una instancia como esta, o como un medio de comunicación, o una instancia en el mundo universitario, eh, o en los colegios. Ya hay un espacio público, en las cafeterías, eso emerge, se levanta, sube, asciende, y de pronto entonces el sistema político recibe estos componentes y los organiza y los procesa. Esa es la fantasía, el diseño original de la idea de una democracia deliberativa. Bueno, eso
evidentemente está hoy día en problemas. Y no cabe ninguna duda, Félix, que lo que está pasando con la deserción escolar tiene que ver con ese abismo, tiene que ver con esa sensación de que cuál es el sentido de ir al colegio, cuál es el sentido de, de, de leer. Fíjate que la cantidad de... Hoy día se escriben más libros que nunca y se leen mucho menos que antes. Eh, los escritores eh, a veces tenemos que escribir un libro cuya principal función es la experiencia personal de escribir el libro y no la experiencia de quienes lo reciben, no la experiencia de los lectores. Entonces, estamos frente a en ese abismo existencial en el tema de educación, indudablemente, indudablemente. Y de alguna manera en Chile no sabemos para qué tenemos colegio, no lo sabemos. Eh, yo estaba en un colegio, estaba mi hijo, y nosotros nos hicimos familia de acogida y llegó una niña. Primero fue al jardín porque no le tocaba todavía colegio. Cuando le tocó colegio, la fuimos a matricular en el colegio donde estaba mi hijo eh, y en el colegio nos dijeron que era complicado. Y entonces le digo, ¿por qué es complicado? Porque, no sé, pues legalmente ustedes no tienen ninguna obligación porque ustedes no son los padres. Entonces, el Sename, ¿ya? Entonces, quien tiene la tutela en el fondo de la niña, y por tanto, ustedes no pueden ejecutar esa matrícula. Entonces, y si ustedes no pagan, entonces, ¿quién va a pagar? Entonces, eh, y tú decías, ¿qué es esto? ¿Esto es un colegio o qué? Estoy hablando de un colegio, voy a decirlo claramente, un colegio con una clara impronta de izquierda. ¿No? Eh, entonces, tú dices, bueno, ¿qué se perdió allí? Eh, creo que hay un gran abismo existencial y la educación chilena merece una revisión de todos sus pilares, una revisión completa, se requiere una discusión con la misma profundidad con que hicimos la discusión sobre la gratuidad en la educación, con la misma profundidad o más, se requiere una discusión grande, grande sobre nuestro sistema educacional. Respecto al tema del David de Miguel Ángel, es un ejemplo formidable. Cuando tenga que hacer la versión eh, internacional del libro, esta es la versión uno, después voy a hacer una versión eh, a publicar internacionalmente y la verdad es que ahí sin duda voy a agregar el caso porque es un caso formidable. Eh, a ver, fíjense lo siguiente, ¿eh? Haciendo el libro un día, eh, a mí me gusta escribir en los cafés, ¿no? Aunque hay ruido y todo, pero me gusta, entonces me voy a escribir en los cafés. Y un día me encuentro con una escritora chilena que vive aquí también a 2 cuadras de mi casa, que publicó un libro fantástico sobre Colonia de Dignidad que se llama Emma Sepúlveda. Y me encuentro con ella y ella vivió muchísimos años, viene de allá, de estar viviendo muchísimos años en Estados Unidos. Entonces me pregunta qué estoy escribiendo un día, nos encontramos en el café, me pregunta qué estoy escribiendo, le cuento lo que estoy escribiendo y me empieza a comentar algunas cosas. De, y empiezo a tomar en consideración que, eh, que resulta que Estados Unidos es el país que en el fondo lidera Occidente. O sea, esta civilización está liderada por un país que es Estados Unidos. En Chile, el 80% de la población considera que los seres humanos fuimos creados en un proceso evolutivo.
¿ya? Y el 20% adscribe a la tesis creacionista de que el universo, el mundo fue todo creado de una sola vez en la forma actual. En Estados Unidos, la tesis creacionista no tiene el 20%, tiene más. No el 40%, no el 60%, tiene el 80%. Es justo invertido a Chile. Chile es un país más pobre. En Chile el nivel de racionalismo para esa cosa tan importante es enorme al lado del de Estados Unidos. Bueno, ese es el administrador del proyecto de la razón. Un administrador que está a cargo, que cree en las armas adentro y afuera de su país. En fin, hay un problema ahí, hay un problema. Yo no tengo nada contra ese país, nada. Eh, Me parece que hay grandísimas cosas que han salido desde allí, pero hay un problema allí. Eh, lo que pasó con el David de Miguel Ángel es una demostración extraordinaria de la penetración de criterios irracionales. Y esos criterios irracionales han estado en todos los sectores políticos, de todas las maneras pensables en las últimas décadas, y de verdad, es algo grave que tenemos que tomar en consideración. Debemos ser muy claros al respecto. O sea, en las protestas de los cuadros, se atacaron cuadros, se atacaron cuadros y concesionarias automotrices. Los autos usan petróleo, los cuadros no. A los autos no los tocaron. Ahora los últimos atentados que han habido, ya sí, ha habido algunos que los han tocado, pero en general no los tocaron. A los cuadros les tiraron encima las cosas. Es realmente bien preocupante estas demostraciones de que estamos perdidos. A mí, aparte de ser un barbarismo, la verdad es que me parece que me entristece sentir que estemos tan perdidos, y felicito que se invite a la profesora a ver el David, porque creo que, que justamente esto se cura se tiene que curar con mucha paciencia y con mucho cariño y con mucha educación, por supuesto. Eh, Respecto a Juan Pablo, a ver, la- planteas un tema bien interesante respecto a cómo estamos resolviendo los problemas que nos aquejan como sociedad. Resolver problemas políticos con policías es por definición obviamente imposible, es obviamente absurdo. No es malo, es absurdo, no tiene nada que ver. Los problemas, los problemas se resuelven con diseño de políticas públicas. Dentro de eso hay una función que se cumple en la función policial que es importante. Ya está. Pero tienes que tener, a ver, si yo tengo un sistema policial espectacular que tiene gran capacidad de producir pruebas, de hacer seguimiento, de saber qué es lo que está pasando, de detener a las personas en los momentos más apropiados, en evitar que se generen delitos en muchos momentos. En fin, supongamos eso, un sistema policial súper perfecto. Eso significa algo si tú no tienes colegios que conduzcan a las personas en un camino y no en otro. Eso significa algo si tú en Chile hay 200.000 niños vulnerados de derechos entre los menos intensos y los más intensos. Los niños vulnerados de derecho tienen una alta probabilidad de mañana vulnerar los derechos a otros niños, probablemente sus hijos. Y tienen una alta probabilidad, en los casos más graves, de
eh, tener conductas que pueden llegar hasta la psicopatía, conductas disruptivas socialmente, delincuenciales, tienen una alta probabilidad. Porque esto no es una condición de la persona, es una condición de un entorno social, es una condición orgánica. ¿Tiene sentido que tú tengas excelentes policías y no hayas invertido lo suficiente en la vulneración de los derechos de los niños? ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Tiene sentido que tú no tengas una sociedad injusta, pero tengas excelentes policías? No, no tiene sentido. Si todos los datos indican, son datos súper conocidos, que las sociedades muy desiguales tienen mayores niveles de delincuencia. Entonces, la pregunta que tú planteas, yo la leo como cómo la democracia puede sobrellevar los desafíos del cambio social. Claro, es la gran pregunta de nuestra época. ¿Cómo somos capaces de, de producir un bienestar, un camino para ese bienestar desde la democracia y avanzando con los cambios sociales que se requieren para ese bienestar? El mundo enfrenta un desafío gigante, un desafío donde próximamente, muy pronto, 3.000, 3.500, 4.000 millones de personas van a crecientemente exigir tener algo de los beneficios que, por cierto, se merecen, de los beneficios que tiene, que hoy día se están concentrando en el mundo. Bueno, ¿y sabes qué, Juan Pablo? Uno de los problemas también está en nosotros. Muchos de los problemas están en nosotros. Casi todos pasan por nosotros, por supuesto. Pero hay uno que es bien, bien jodido. Es esta idea ya totalmente transversal de que estamos, de que tenemos que considerar que toda la responsabilidad la tiene el poder político, de que todos los errores se cometen en la acción política. Y que dado eso, dado que se cometen tantos errores en la acción política, entonces hay que quitarle poder a la acción política. El poder que se va de la política en situaciones muy, muy extrañas se va a los ciudadanos. La mayor parte del tiempo queda disponible para que otros intereses se apropien de ese poder. Una política débil es una garantía de injusticia y desigualdad. Nosotros vivimos en una sociedad y muchas veces estamos promoviendo la idea de una mayor horizontalidad de las relaciones de poder. Y eso es relevante. Pero en estos días nosotros no hemos visto en Chile que se haya concentrado el poder en el sistema político, en absoluto. El poder se concentró en un lugar distinto del sistema político, en una institución, en este caso como fue Carabineros. El sistema político no tiene más poder que antes. Carabineros sí. Y una concentración de poder en una institución determinada, específica, que además ya maneja un poder tan importante como es el monopolio de las armas. ¿Es razonable? No, de hecho se establece que no deben tener un gran poder. Está diseñado así. Entonces, es importante entender que la pregunta que tú planteas sobre cómo la democracia puede sobrellevar los cambios sociales es la gran pregunta de época. Mi respuesta es súper simple. Vuelvo al principio, a la razón. Diseñar, 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 planificar. O sea, estas sociedades son muy complejas, pero no significa que no se pueda planificar nada, no significa que no se pueda diseñar algo, no significa que tú no puedas armar un esquema, un sistema, algo que sea una respuesta.
eso es lo que hay que hacer, no queda otra alternativa, no hay otra cosa. Y obviamente ir ajustando y ir aprendiendo en el camino, pero hay que tener un diseño. Y la gran responsabilidad política que nos queda es partir todo con un diseño. Eh, con eso, para empezar, ya tenemos algo. Muchas gracias.